Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, la escritora Carmen Posadas cuenta cómo fue el encuentro de su padre con Franco a su llegada a Madrid como embajador. Recuerda que a casa de su vecino llegaba cada semana Carmen Polo a tomar el té y cómo tuvo que pelearse por tener televisión en casa. Querido diario, es inútil hablar con mis hermanas. Ellas no me entienden. Siempre con sus amigos y sus vestidos bonitos. No se dan cuenta de nada de lo que me pasa. Menos mal que te tengo a ti, querido diario. No, yo siempre digo también que le debo todo a mis defectos y no a mis virtudes. Si yo no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, no estaría hablando contigo en este momento seguro, porque la consecuencia era que mientras mis hermanas tenían un éxito loco, yo me iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Así empezó todo. Esa niña que le contaba sus penas a su diario es Carmen Posadas, autora de 12 novelas, 15 libros infantiles, biografías, ensayos y guiones de cine y televisión. En 1998 ganó el Premio Planeta por su obra Pequeñas infamias. Carmen Posadas vivió una infancia nómada cuando fueron nombrando a su padre embajador en Madrid y después en Moscú, Londres y Buenos Aires. Por la casa de su familia en Madrid desfiló la alta sociedad madrileña de los 60. Con 12 años se encontró con una España en blanco y negro, encadenada a la religión católica y la dictadura franquista, y que guardaba en los reductos de la riqueza y la opulencia noches de flamenco y fiesta hasta la madrugada. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Carmen Posadas nació en Montevideo, la capital de Uruguay, en 1953. Allí la familia vivía en una casa de campo, un poco alejada del centro de la ciudad, lo que en Uruguay se conoce como una quinta. Era un enorme chalet de 3 plantas. En la planta baja estaban la cocina, los salones y la biblioteca. En el primer piso, los dormitorios. Y en el segundo, los fantasmas. Bueno, yo tuve una infancia de Walt Disney porque mi madre, que había tenido una infancia muy triste, se empeñó que nosotros iba a ser maravillosa. Y en efecto lo fue, que también tiene sus problemas, ¿eh? Luego te cuento cuáles son los problemas de vivir en la infancia de Walt Disney. Pero nosotros, como tú has dicho, vivíamos en una casa muy grande. Además, éramos nuevos pobres. Quiere decir que nosotros ya las glorias de la familia habían pasado y nosotros seguíamos viviendo en esa casa descomunal, pero había partes arriba que no se usaban, y por eso yo digo que vivían las fantasmas, que literalmente vivían las fantasmas y todas las viejas glorias de la familia. Estaba, por ejemplo, el vestuario entero de una bisabuela mía muy casquivana que se había fugado a París con un amante, y entonces, bueno, mandaron toda su ropa para arriba, y había las cosas más impresionantes que te puedes imaginar: boas, pieles, vestidos maravillosos. Y yo, bueno, para una niña fantasiosa como era yo, era extraordinario todo aquello. La casa era un poco caprichosa porque se suponía que era como una casa de fin de semana, ¿no? A pesar de que era inmensa, pero entonces mi bisabuelo, no me acuerdo quién era que fuera que hizo la casa, que creo que fue mi bisabuelo, había ido a Suiza y le encantaban los chalés suizos. Entonces hizo un chalet suizo descomunal, una cosa enorme, un poco rara, pero lo que era maravilloso era el parque. Siguiendo la moda de la época en las familias pudientes, en el terreno de alrededor de la casa se hizo un jardín botánico con especies traídas de todas partes del mundo. En aquella época estaba de moda los parques botánicos, y entonces en mi casa había los árboles más extraordinarios que te puedes imaginar. Había un árbol que a mí me tenía fascinada que era como de papel, o sea, se deshacía así, salían como unos papiros. Después había otros que estaban fosilizados. Había, por supuesto, todos los árboles tropicales que te puedes imaginar, árboles de Noruega, de todos lados, invernaderos y no sé qué, y también estas estatuas de las que tú mencionabas que vivían ahí entre el follaje. Carmen y sus hermanas jugaban con los vestidos, sombreros y miriñaques de una tatarabuela de la que solo se hablaba en voz baja.
Clemencia. Mi tatarabuelo fue cuando se independizan las colonias, en la época de Fernando VII, él fue el primer gobernador de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Estamos hablando de 1811, una cosa así. Y a partir de ahí la familia va para abajo. Y entonces, de repente, uno de ellos se casa con esa señora que se llama Clemencia Esteves, que su familia era riquísima. Así que repintamos los blasones de los Posadas y ese matrimonio echó a andar. Clemencia era hija del hombre más rico de la época en el Río de la Plata. Ella vivía en Montevideo y su novio acababa de irse a París a estudiar medicina. Los dos se juraron que se escribirían cartas todos los días para mantener vivo su amor. Pero después de unos meses de incomprensible silencio, Clemencia, dolida y despechada, aceptó casarse con el pretendiente que la rondaba, Gervasio Posadas. Clemencia anteriormente había tenido un novio y que siempre se había quedado muy frustrada porque le escribía, también vivía en París, todo el mundo vivía en París en aquella época, todos los uruguayos vivían la mitad del año en un sitio y la mitad en otro. Y este novio no contestaba. Y al cabo de mucho tiempo se lo encontró y le dije, bueno, pero todas las cartas que te escribí, y dijo, ¿y todas las cartas que escribí yo? Dijo el novio. Y alguien las había interceptado. Y resulta que este antepasado mío, que era el marido de Clemencia, también era el fundador de Correos de Buenos Aires. Y entonces interceptaba las cartas. Así que mi abuela, cuando se enteró de eso, por supuesto no le gustó nada el plan y en un momento dado se fugó con este señor a París. Fue así la cosa. En 1965, cuando Carmen tenía 12 años, nombraron a su padre embajador de Uruguay en Madrid. Él era un joven político que pensó que estarían 5 años en Europa, pero acabaron siendo 20 y ningún miembro de la familia volvió a vivir al otro lado del Atlántico. Un día sus padres les dijeron que se mudaban a España. En el colegio empezaron a llamar a Carmen la gallega y algunos niños la envidiaban por poder ir a ver jugar al Real Madrid. Me acuerdo que papá nos dijo, bueno, a ver niños, todos ustedes van a ser gatos. ¿Y nosotros cómo? Sí, van a ser gatos. Y luego nos explicó que los madrileños llaman gatos. Curiosamente, yo esa expresión no la he vuelto a oír. España estaba ya presente en la familia en la vida cotidiana. En las coplas que se escuchaban en la radio de la cocina de su casa, en los turrones y la sidra del gaitero que se tomaban en Navidad, y en el gofio que comían mezclado con azúcar. También se colaba en los chistes que contaba Gila en televisión. Gila era un personaje conocidísimo, porque además yo creo que como en todo se exiló y estuvo viviendo en Buenos Aires, o sea que era muy conocido también en Buenos Aires. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los 6 cañones que mandaron ayer vienen 2 sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se cansa y la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme 2 contra reembolso. Miguel Gila fue un pionero de los monólogos. Nació en Madrid en 1919. Su padre, pescador, murió 2 meses antes de que él naciera, después de un accidente en el mar, sin poder ser atendido en el hospital. Su madre tenía solo 19 años. Se fue a vivir con el hijo a casa de sus suegros. Con el tiempo se volvió a casar y tuvo otros 5 hijos. Su padrastro no aceptó a Miguel, que se quedó viviendo con sus abuelos de clase trabajadora. Dejó la escuela a los 13 años porque tenía que trabajar. En 1936, como miembro de las Juventudes Socialistas, se alistó como voluntario republicano en la Guerra Civil, donde sobrevivió a un pelotón de fusilamiento. Una cuadrilla de soldados franquistas borrachos les hizo formar a él y a otros 13 en un descampado. Después de quitarles los abrigos, las botas y todos los objetos de valor, alguien dio la orden de fuego y los cuerpos fueron cayendo, amontonándose unos sobre otros. Nadie creyó que el tiro de gracia fuera necesario. Los soldados siguieron su camino y Gila esperó varios minutos hasta moverse y comprobar que no estaba muerto. Un tiempo después fue apresado y enviado a un campo de concentración. De entonces recordaba que estaba tan agotado, devorado por los piojos, el hambre, el frío, el cansancio y la sed, que veía la muerte como una liberación.
Más tarde estuvo en varias cárceles y al acabar la guerra tuvo que ingresar al servicio militar durante 4 años. Todos esos años, luchando o alistado a la fuerza, se convirtieron en la fuente de la mayoría de sus grandes números cómicos. Empezó a actuar con más de 30 años. En 1951 fue a ver a una obra de éxito del momento. Logró infiltrarse tras bambalinas y en el momento del saludo final, mientras el público ovacionaba a los intérpretes, él, disfrazado de soldado, apareció por la boca del foso del apuntador. Los actores no entendían nada, el público tampoco. Gila dijo que era un soldado de la guerra civil, que seguía en combate pero que se había perdido y buscaba una boca del metro. Así comenzó con un monólogo que tuvo a todos riéndose a carcajadas durante 20 minutos y empezó su carrera como humorista. En una época en la que el monólogo era un género casi desconocido, Gila cogió como tema el trauma del país, aquello de lo que no se hablaba, y lo convirtió en humor. Con un teléfono en la mano, narraba historias en las que él siempre era el antihéroe, enhebrando chistes mientras mostraba los absurdos de la sociedad y de la guerra. «Perdone, ¿podrían ustedes parar la guerra un momento?», era una de sus frases recurrentes. Gila, sin el Miguel, se presentó en televisión, radio, teatro y actuó en decenas de películas. Pasó a ser el mayor cómico de España. En 1968 se exilió voluntariamente. Se instaló en Argentina, aunque recorrió todo el continente. Se editaron discos y un vídeo con sus monólogos. Cada tanto volvía a España, donde no olvidaban sus disparatadas charlas bélicas a través del teléfono. Su costumbrismo naif rozaba el surrealismo. En sus fingidos diálogos telefónicos tenía una muletilla que se ha hecho famosa: que se ponga. Es que además, claro, en Uruguay no se dice que se ponga, ¿no? ¿Te acuerdas que Gila es ¿está fulano o que se ponga? Bueno, solamente con que se ponga, el país entero se tronchaba de risa, porque es una expresión que no se usa, ¿no? Y había más gente. Estaba, por ejemplo, Pedrito Rico, que yo creo que aquí en España no era nada conocido, pero era una estrella. Y después los que iban y venían, ¿no? Lola Flores. Es que además había una tradición artística bastante grande en el Uruguay de españoles, porque ahí se exilió Margarita Xirú, por ejemplo. Rafael Alberti también vivió una temporada. Y no me acuerdo quién más, pero sí más unas personas de republicanos que estuvieron en el Uruguay justo después de la guerra. En noviembre de 1965, 2 meses después de anunciarlo, la madre de Carmen se embarcó con sus hijos rumbo a España. El padre viajó unos días más tarde. Vinimos en un barco italiano que se llama el Giulio Cesare y la tradición era que cuando se va una familia en barco, suben a bordo muchas más personas, o sea, no solamente los pasajeros, sino que los que lo van a despedir también suben a bordo, ¿no? Y yo tenía un novio y todo el tiempo tenía la fantasía de que a ver si el novio que había subido a despedirse se quedaba como polizón. Yo te digo que yo era una niña muy, muy fantasiosa. Pero lamentablemente Horacio, que así se llamaba, se bajó del barco y ahí acabó nuestro romance. Por el principio, Carmen Posadas, Cadena SER. Bueno, niños, nos vamos ya. ¡Qué guapa, mamá! Anda, ¿y yo qué? ¿No voy guapo? ¡Tú no! No le hagas caso, lo dice para meterse contigo. Yo me veo muy guapo. Bueno, ahora cuando se vayan papá y mamá, preparamos la cena. Y usted no se preocupe, señora. ¿Por qué os vais hoy fuera otra vez, mamá? Ya te lo dije, tenemos una cena importante. Pero ayer también os fuisteis. Así ha tocado esta semana. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí vais a estar muy bien. Ahora Aurora os va a preparar una cena muy rica. Tortilla con champiñones. ¡Sí! ¿Otra vez tortilla? Muy rica y muy sana. Y deja de quejarte. Tened cuidado, por favor, de no ensuciar más los sillones con la comida. Están llenos de manchas, me da esta vergüenza. Nos van a echar del hotel. Yo creo que saben que cenamos aquí en la habitación. No, no lo saben. Si no, ya nos habrían dicho algo.
Vosotras ya sabéis, es un secreto, no lo pueden saber en el hotel. ¿Por qué no? Porque está prohibido. Bueno, prohibido no, está mal visto, pero mejor no decir nada. Bueno, nos vamos. Volveremos pronto, Aurora. No se preocupen, estaremos muy bien. A ver, ¿quién me quiere ayudar a batir los huevos? ¡Yo! El Ritz es un hotel de 5 estrellas inaugurado en Madrid en 1910. El rey Alfonso XIII, a la vuelta de una gira por Europa, se dio cuenta de que la corte española no tenía un hotel adecuado para recibir a la realeza europea y otros visitantes ilustres. Quería un hotel a la altura de los Ritz de Londres y de París. Su boda con Victoria Eugenia de Battenberg fue la excusa para que se construyera el primer hotel de lujo de Madrid en un descampado junto al Parque del Retiro. El mismo rey aportó parte del capital, junto a otros personajes de la sociedad madrileña. El hotel fue diseñado y construido bajo la supervisión del famoso hotelero César Ritz, de quien adoptó el nombre. Algunos de los políticos de la época se opusieron al proyecto, entre ellos el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Francisco Largo Caballero, que después fue presidente del Gobierno de la República, alegando que la altura del edificio proyectado no era la permitida por las leyes de urbanismo estipuladas para esta zona. El hotel se construyó y se inauguró con una gran fiesta el día 2 de octubre de 1910. El Ritz se convirtió enseguida en uno de los referentes de la vida social y cultural de las clases altas madrileñas y transformó algunas de sus costumbres. A finales del siglo XIX era habitual entre la aristocracia española servir como merienda chocolate caliente servido en jícaras, y con el Ritz fue desbancado por el té. La Primera Guerra Mundial y el papel neutral de España atrajo a personajes de la aristocracia, y eso aumentó el glamour inicial del hotel. Durante la Guerra Civil, en el transcurso de la defensa de Madrid, el hotel se utilizó como hospital de sangre. En la habitación 27 murió en noviembre de 1936 el anarquista Buenaventura Durruti, herido de bala durante la batalla de la ciudad universitaria. Su muerte hizo que la fachada del edificio se llenase de banderas de la CNT. Durante unas décadas existió una regla no escrita de no admitir a artistas y toreros como clientes del hotel. Eso hizo que en los 50 el actor James Stewart fuera rechazado, pero entonces enseñó su placa de coronel, dijo que venía como militar del ejército de Estados Unidos y fue admitido. Esa regla terminó y en sus habitaciones se han alojado personajes de todo tipo. La famosa espía Mata Hari, Ernest Hemingway, Grace Kelly y Rainiero, que celebraron su luna de miel en una de sus suites, o estrellas del cine y la música como Ava Gardner, Michelle Pfeiffer, Madonna o Duran Duran. Cuando la familia Posadas llegó a Madrid, hasta encontrar un piso donde vivir, se alojaron durante un tiempo en el Ritz. Empezamos a ir al colegio casi al final, o sea que buena parte del tiempo no teníamos nada que hacer y nos dedicábamos a pasear y cosas por el estilo. Mi madre, que como te digo era muy ahorradora, decidió que esto que los niños comieran y cenaran todas las noches en el Ritz salía carísimo y que había que tomar algunas medidas. Y no se le ocurrió mejor idea que ir a una ferretería y comprar un infiernillo, un de estos de camping gas, ¿no? Y entonces cocinábamos en el Ritz, por supuesto a escondidas de los camareros, como te puedes imaginar, pero mi madre era muy gourmet, o sea que a pesar de que el infiernillo era bastante precario, pues hacíamos unas tortillas de sabores completamente distintos. Un día de champiñones, otro día de queso, otro día de, yo qué sé, de todo tipo de verduras, y nunca nos pillaron. Yo cada vez que voy al Ritz me acuerdo, digo, menos mal que no saben quién soy, la terrorista del infiernillo. Y éramos un poco cafres, porque claro, como habíamos vivido en esa casa tan enorme, muy cuidadosos no éramos. Me acuerdo una vez cuando nos fuimos a pasar Navidad a Monte Carlo, y cuando nos fuimos, la verdad es que los muebles del Ritz, entre la tortilla y los niños que eran unos cafres, estaban llenas de manchas. Así que nos fuimos a pasar Navidad en Monte Carlo, y cuando volvimos todos los muebles estaban limpísimos. Qué suerte, mira, limpiado todos los muebles. Y lo que ocurrió fue que inmediatamente la gobernante, o quien quiera que sea, se dio cuenta de que habíamos envuelto los cafres de los Posadas a ese cuarto, y entonces rápidamente cambió y nos volvió a poner todos los muebles sucios.
El Madrid al que llegó la familia Posadas tenía una pátina gris. El ambiente de la posguerra y la oscuridad de la dictadura lo impregnaban todo, y ellos venían de un Uruguay próspero y opulento. Fue una enorme sorpresa porque estamos hablando del año 65. En aquella época Uruguay era mucho más avanzado que España, ahora no, lamentablemente, pero en esa época sí lo era. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Madrid era una ciudad en blanco y negro, muy triste. Todo el mundo estaba de luto. O sea, porque se te moría un tío y tenías que estar un año de luto, y luego se te moría una cuñada y empalmabas un luto con otro. Claro, en el año 65 había muy pocos extranjeros en España. Y además, fíjate, para que vean nuestros oyentes lo vieja que yo soy, cuando llegué aquí a España, el hecho que vinieras de Sudamérica tenía un glamour y un relumbrón enorme, porque los que venían de Sudamérica en aquella época era lo que llamaban el tío de América. Entonces un señor que usaba que venía en un Aiga, así llamado, que eran unos coches enormes, y él solía vestirse claro, con zapatos de 2 colores, y tenía muchísimo dinero. Esa es la imagen que se tenía de los sudamericanos en ese momento. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Después la región tenía un peso enorme. Yo me acuerdo que una vez vino un carpintero a hacer unos trabajos en casa, y entonces llevaba un mono azul de esos que se usaban antes, y por debajo tenía como una camisa morada y un cordón dorado. Y digo, ¿pero qué es eso? ¿De qué iba vestido ese señor? Entonces me explicaron que había mucha gente que hacía promesas, en este caso al Cristo de Medinaceli, pero bueno, promesas a San Francisco, a quien quiera que sea, de ir siempre vestido de hábito. Y a mí eso me tenía atónita. Pero el Uruguay es de los países más laicos que existen, o sea, está completamente separado la religión de la política. Y otra cosa curiosa que pasaba en las Navidades de Uruguay es que, claro, nosotros nos dedicábamos a decorar la casa, y entonces me acuerdo que pegábamos unos algodoncitos en la ventana para que parecía que nevaba, y después estaba Papá Noel con una barba enorme, todo vestido de invierno, y afuera hacía 40 grados, porque claro, es verano, ¿no? Estabas en traje de baño. La madre de Carmen Posadas se llamaba Sara Mañé, pero un tío suyo la llamaba Bimba, y con ese nombre se quedó. Durante sus primeros años en España, luego en Moscú y luego en Londres, tenía una especie de diario en el que escribía el relato de sus vidas. Para Bimba no existía la palabra imposible. Era una fuerza de la naturaleza, capaz de vender helados a los pingüinos. Luego, cuando nosotros fuimos a vivir a Rusia, me di cuenta que mi madre era rusa, en el sentido de que era muy extrema, ¿sabes? Entonces mi madre era capaz de todo lo mejor y de todo lo peor. Los rusos son así. Y de hecho, cuando después de estar aquí 7 años en España, a papá lo nombraron embajador en Moscú, a mi madre casi le da un desmayo, porque ella se está divirtiendo muchísimo. Madrid, una ciudad muy divertida, a pesar de que era la época franquista, las juergas eran épicas, o sea, se divertían muchísimo, muchísimo. Luego sí que cuento la Madrid by Night. Y cuando llegó a Rusia, que la pobre, ya te digo, desolada de tener que vivir en ese país, se sintió muy en casa, porque mamá era así. Súper generosa, pero también muy caprichosa, pero también muy inteligente, pero también completamente incongruente. O sea, una pura contradicción. Carmen es la mayor de 4 hermanos. Cuando llegaron a España, ella tenía 12 años. Su hermana Mercedes, 10. Dolores, 6 años. Y Gervasio, el pequeño, 3. Siempre han estado muy unidos. Divinamente. Siempre nos hemos llevado muy bien. Yo creo que, claro, como todas las familias que vienen de otro país y se encuentran, sea en España o donde quiera que sea, se unen mucho, ¿no? Porque te falta toda la familia amplia, digamos, y entonces al final te apoyas muchísimo en tus hermanos, en tus padres.
Por el principio, Carmen Posadas, Cadena SER. ¿Os apetece que os lea un poco? ¡Sí! Sí, papá, por favor. ¿No prefieres esperar a Mercedes y a Gervasio? Llegarán con Aurora dentro de 1 hora. No, mejor ahora. Luego quiero trabajar un rato en el despacho. Como quieras. A ver, niñas, venid aquí. Dolores, dame ese cojín. Mejor este, que yo quiero el azul. Creo que estábamos cuando Ulises se manda atar al barco para poder oír a las sirenas. Creo que sí, voy a ver. A mí me gusta cuando están en la tierra de los lotófagos. Sí, se comen el lote y no quieren volver a casa. ¿Lo podemos leer otra vez, papá? ¿Lo de los lotófagos? Sí. Mejor vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca. Tengo una idea. Cuando acabemos el libro podemos releer las partes que más nos han gustado. Vale. Me ataron de piernas y manos en el mástil, derecho, con fuertes maromas, y luego, a azotar con los remos, volvieron al mar espumante. ¿Por qué le atan al mástil, papá? Porque quien escucha cantar a las sirenas se quiere tirar al mar y se ahoga. ¿Os acordáis que los compañeros que iban en el barco se habían tapado los oídos con cera? Sí, así no se querrían tirar al mar. Eso es. Sigo leyendo. Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito, y la nave crucera volaba. Más bien percibieron las sirenas su paso y alzaron su canto sonoro. El padre de Carmen era Luis María Posadas, un político que aspiraba a presidir Uruguay y que ejerció de embajador en Madrid, Londres y Moscú. Pertenecía a una generación que muy victoriana, o sea, esa de uno nunca llora, uno nunca expresa si está contento o está triste, siempre estás perfecto, o sea, una educación muy estricta en ese sentido, ¿no? Así que nunca fue de ese tipo de padres que se revuelca por el suelo con los niños y juega a los indios, ese tipo de cosas, no. Pero él tenía su forma de comunicarse con nosotros, que era a través de la literatura. Entonces, desde muy, muy niños nos sentábamos y papá nos leía. Y nos leía lo que estaba adaptado a la edad de cada época, ¿no? Entonces empezamos leyendo las historias de la Odisea, y de ahí pasamos a leer, yo qué sé, Tom Sawyer y a Julio Verne, y después llegamos a Sherlock Holmes, y seguimos leyendo en familia hasta que murió. Eso nos ha marcado mucho en la familia porque yo soy escritora en gran parte por eso, y mi hermano Gervasio también. Dos semanas después de llegar a Madrid, su padre tenía que presentar sus cartas credenciales como embajador a Franco. Primero tenía que dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores, y de ahí salía en carroza hasta el Palacio Real. Aquello quedó reflejado en la portada del ABC. Carmen recuerda que ese día llovía a mares en Madrid y que las capas blancas y los penachos de la guardia a caballo que escoltaba el carruaje en el que iba su padre acabaron llenos de barro. Bueno, se sigue haciendo que la presentación de cartas credenciales va a ser en una carroza hacia el Palacio Real, ¿no? Y entonces, camino del Palacio Real, papá lleno de medallas, al lado del ministro de Asuntos Exteriores, él iba dando instrucciones y diciendo, no, mire, es que el generalísimo está un poco mayor y de vez en cuando se queda dormido. Dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer si se queda dormido? Dice, bueno, pues mire, es que el otro día tuvimos un problema muy serio con el embajador de Filipinas, porque el embajador de Filipinas iba vestido con el traje típico filipino, que es una especie de camisa medio transparente, todo esto en el mes de enero, y en el Palacio Real, que hace un frío polar. Y de repente resulta que Franco se queda frito y el embajador no sabía qué hacer, cogió una pulmonía porque no se atrevía ni a levantarse ni a decir nada. Otra cosa que le preguntaron, bueno, ¿y de qué hablamos? Porque una vez que presentas las cartas credenciales hay como una especie de conversación así. Y le dijo el ministro, no se preocupe, no, él no habla de casi nada, o sea que olvídese que no va a tener que hacer ninguna conversación. Pero se ve que ese día Franco estaba hablador.
Y mi papá, para tener una amabilidad, sabía que él le gustaba pescar salmones, y entonces le preguntó que qué tal la pesca de salmones. Y Franco empezó a hablar, cosa rarísima, y habló muchísimo rato. Y en un momento dado, los de fuera abrieron la puerta pensando que Franco se había quedado dormido una vez más, y no, es que estaba perorando sobre la pesca del salmón. A la madre de Carmen Posadas nunca le gustó la quinta en la que vivían en Montevideo, que requería muchos cuidados de mantenimiento. En Madrid quería una casa funcional, sin jardín que cuidar. Desde el Hotel Rich se mudaron a un piso en la calle Santiago Bernabéu, muy cerca del estadio del Real Madrid. En el mismo edificio vivían personajes notables de la sociedad madrileña de la época. Así que fuimos a vivir uno de esos pisos enormes que había en Madrid en aquella época. Y la verdad es que era como la Rue del Percebe. ¿Te acuerdas la viñeta esta de Ibáñez, que en cada piso vivía un personaje insólito, ¿no? Y en nuestra Rue del Percebe vivía en el piso segundo vivía Camilo Alonso Vega, que le llamaban Don Camulo, y era el ministro de la Gobernación. Y su mujer, doña Ramona, era la íntima de Carmen Polo de Franco, y Carmen Polo de Franco venía casi todas las tardes a merendar con doña Ramona. O sea que eso lo teníamos en el segundo piso. Sí. Además, una vez se quedó encerrada en el ascensor y aquello fue un drama, me acuerdo. No sabían cómo sacar a doña Carmen del ascensor. Y después, en el tercero vivía Juan Antonio Vallejo Nájera, el psiquiatra. Después, en el cuarto vivíamos nosotros. En el quinto vivían los dueños de Campofrío, los Balbé. En el sexto vivían los padres de Lorenzo Caprile, el modisto. Y en la parte de arriba vivía una señora muy loca, que daba fiestas todo el tiempo, y entonces en casa entraban personas insólitas. Yo qué sé, un día entraba Lola Flores y otro día entraba la hermana de Franco, una que se llamaba doña Pilar Franco, que estaba en todos los saraos, o entraba de repente el cardenal fulano de tal. Iban todos a la fiesta de esta señora. Niñas, por favor, salid de la cocina. Queremos ayudar. La mejor forma de ayudar ahora mismo es ir a vuestra habitación y no salir de allí hasta que lleguen los invitados. ¿Quién viene a cenar? Un señor muy importante. El ministro López Bravo, nada menos. No conozco a ese señor. Ni falta que hace. ¿Corto más zanahoria, señora? Ay, no sé, Lola, no me ha confirmado ninguno de los invitados. Puede no venir nadie o venir todos. Así no se puede cocinar. Oh, yo diría, señora, que mejor que sobre a que falte. Podemos prepararlo en varias fuentes y la sacamos según quien venga. Buena idea. Tengo unas fuentes de porcelana de mi abuela en el armario del salón. ¡Mira, Carmen! ¡Un monstruo! ¡Ah! Mamá, dile que pare. Dolores, deja la langosta en su sitio, que si se cae tenemos un lío. ¡Te va a comer! ¡Socorro! Ya está bien, Dolores. Dame la langosta, que como la rompamos tengo un problema. Necesito sacarla esta noche y no tengo otra. ¿Para qué quieres una langosta de juguete? No es de juguete, es un adorno para poner encima del pastel. Yo no quiero comer eso, ¡qué asco! No se come, es para que quede bonito. No es bonito, da miedo. Carmen, ponte a un lado, que te puedes quemar, el agua está hirviendo. No lo voy a decir más veces, salid ahora mismo de la cocina. Pero queremos ayudar. Fuera de aquí, he dicho. Una vez pasado el trámite de las cartas credenciales, lo que más le preocupaba a los padres de Carmen era conseguir que su embajada tuviera el éxito social necesario. Los eventos en las embajadas de Francia, Gran Bretaña o Italia tenían mucho éxito. Eran potencias de peso. Para un país pequeño como Uruguay, granjearse amistades pasaba por la cocina. Era la carta de presentación de los diplomáticos, una forma de darse a conocer y crear contactos. Para Bimba, la madre de Carmen, era una tarea muy importante organizar cenas en casa donde recibir a personalidades madrileñas. Para estirar su presupuesto, hacía malabares en la cocina. Aunque ella nunca cocinaba, se las apañaba para organizar todo de manera exquisita y elegir los platos más adecuados y la presentación más espectacular.
Con ayuda de Lola, una cocinera que le recomendaron, conseguía hacer foie sin hígado y sin pato, salmón de trucha o faisán a las uvas sin faisán. Su receta más exitosa, el pastel de falsa langosta. Tenía un presupuesto reducido, porque Uruguay no es como la embajada de Estados Unidos o de Canadá, que tiene mucho presupuesto. Entonces, pero mamá era experta en hacer estos milagros culinarios. Tenía unos platos estrella con los que triunfaba. Uno era el pastel de falsa langosta, que no tiene ni una brizna de langosta, que está todo hecho a base de rape, y el truco para que tenga la textura que pueda parecer langosta es hacer como hebras, ¿no? de rape, y también que lleva zanahoria rallada muy gruesa, porque así da un color sonrosadito, ¿no? Y después mamá presentaba este pastel de falsa langosta con una carcasa de langosta rampante puesta encima. Hay que aclarar que la carcasa esta la había comprado en Harrods y era de plástico, pero claro, con las velas y el buen ambiente no se notaba nada. Y llegaba aquello a la mesa y todo el mundo se quedaba muy impresionado. Para Bimba era una preocupación atinar con los gustos españoles en la comida. En Uruguay no se comía prácticamente pescado, y en cambio en España se valoraba mucho la merluza y los mariscos en la mesa. Y en esa época el pollo era allí un artículo de lujo, mientras en España era una comida corriente. La primera recepción era la más importante. De su éxito dependía que el boca a boca extendiera la fama de la casa por la alta sociedad de la ciudad. Bimba organizó una cena para despedir al ministro López Bravo, que se iba de visita a Uruguay. Aquella noche acudieron el entonces alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, el presidente de Banesto, Gregorio Marañón, o el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Bueno, nosotros teníamos que ir a saludar, que es una cosa que yo odiaba eso, tener que saludar a los grandes. Pero si quieres que te la verdad, no me acuerdo ni de Fraga, ni de Gregorio Marañón. Del único que me acuerdo es de Chicho Ibáñez Serrador. Y de Sancho Gracia, porque los dos, Chicho Ibáñez Serrador era uruguayo, y Sancho Gracia también, o sea, los dos eran hijos. Uno se había ido de niño a Uruguay y el otro nacido en Uruguay, porque además eran parte de la colonia uruguaya, que eran muy pocos uruguayos, ¿no? Así que siempre estaban. La casa de los Posadas estaba al lado de la avenida del Generalísimo, hoy llamado Paseo de la Castellana, que el régimen presentaba como el orgullo imperial de la ciudad. Era una vía amplia y moderna, pero justo al lado cruzaban las ovejas. Es una cosa muy sorprendente. Nosotros vivimos al lado del Estadio Bernabéu y esa parte era cañada real, o sea, todos los domingos pasaban las ovejas. Y por supuesto había un circo también, o sea, donde ahora está ¿cómo se llama? Este de congresos, el Palacio de los Congresos, ahí, eso era un circo. Y otra cosa que me sorprendía muchísimo era que en la colonia del Viso, que es una colonia muy elegante, con unas casas carísimas y tal y cual, había luz de gas y todas las noches venía un farolero y encendía los faroles. A mí eso me tenía atónita porque, claro, como te digo, Uruguay en aquella época era bastante más avanzado y no había ningún sitio que tuviera luz de gas. En Navidad era típico que los vecinos llevaran regalos, casi siempre comida, a los guardias, como se llamaba a los policías municipales, y a los que la gente conocía por su nombre. Había muy pocos semáforos y en zonas así de tráfico más complicado, por ejemplo, en Cibeles o en Colón, había un policía que estaba subido a una especie de púlpito y dirigía el tráfico. Y entonces en aquella época todo el mundo les llevaba regalos y tú veías el señor que estaba subido en esa especie de púlpito dirigiendo el tráfico, y abajo había un jamón no creo, pero bueno, había una botella de sidra y unos turrones y cantidad de cosas que le regalaba a la gente. Es que Madrid tenía dos caras. Tenía esa cara
lúgubre que te estoy contando, en blanco y negro y todo muy triste y de luto y la religión y todo eso, pero al mismo tiempo por la noche las juergas eran épicas. Mis padres descubrieron el flamenco, lo descubrieron muy rápidamente y además nos llevaban a toda la familia. Tengo fotos en las que yo tenía 12 años, pero mi hermano tenía 3 y estábamos taconeando el corral de la Morería hasta las 4 de la mañana. Ahora mis padres lo meterían directamente en la cárcel por maltrato infantil. El Corral de la Morería es un tablao flamenco situado en el barrio de la Morería del centro de Madrid. Se inauguró en 1956 y se convirtió en uno de los herederos de los famosos cafés cantantes, junto a locales como el Villa Rosa o Los Gabrieles, ya desaparecido. El lugar combinaba tablao y restaurante y se convirtió en lugar asiduo de artistas, escritores y la clase pudiente madrileña. Por su escenario ha pasado una lista enorme de cantaores, bailaores y músicos, como Pastora Imperio, las hermanas Bernarda y Fernanda de Utrera, Antonio Gades, Arcángel, La Paquera de Jerez, Diego el Cigala o Lucero Tena. Había una bailarina que se llamaba Lucero Tena, que se hizo muy amiga de mis padres y entonces íbamos todas las noches no te digo todas las noches, pero bueno, sí, 2 y 3 veces al mes seguro que íbamos a ver a Lucero Tena, al Corral de la Morería, que además cenabas y luego veías el espectáculo y llegabas a casa a las 3, a las 4 y luego al cole, esa noche, o sea, ese Madrid nocturno existía y era muy divertido. Yo solamente tenía esa pequeña visión a través del Corral de la Morería, pero las fiestas duraban hasta las 5 de la mañana, si quedaba la gente a cenar a las 11:30 de la noche, cosas por el estilo, y luego se iban a tomar copas por ahí. No dormías nunca. O sea, la ciudad que nunca duerme no es Nueva York, siempre ha sido Madrid. Por el principio, Carmen Posadas, Cadena SER. Hola, papá. ¿Podemos pasar? Sí, ¿qué queréis? Queremos hablar contigo. ¿Pasa algo? Queremos pedirte que por favor compres una televisión. ¡Por fin! ¿Otra vez? Estáis muy pesadas con lo de la televisión. La televisión nubla las cabezas. ¿Estáis mejor sin ella? Pero papá, en el colegio todo el mundo tiene una. ¿Y qué? Los niños hablan de cosas que salen en la televisión y nosotras no nos enteramos. No serán cosas muy importantes. Sí lo son, papá. Ha sido Eurovisión y nos lo hemos perdido. Esas cosas las podéis ver en casa del vecino. No podemos estar siempre molestando al vecino, papá. Llevamos ya mucho tiempo en Madrid y necesitamos tener tele en casa. Tendría que hablar con vuestra madre. A ella le parece bien. Ya hemos hablado con ella. Sois unas liantas. Vais ahí tejiendo vuestra telaraña. Papá, llevamos mucho tiempo pidiéndotelo, por favor. Venga, papi. Bueno, lo voy a pensar. ¡Bien! No he dicho que sí, he dicho que lo voy a pensar. Gracias, papi. Eres el mejor padre del mundo. Sí, claro. En esa época en España había un símbolo de estatus muy claro: tener o no tener televisión en casa. En la de Carmen no había. No era por razones económicas, sino pedagógicas. Su padre pensaba que la televisión era un invento absurdo que distraía a los niños de otras formas de aprendizaje. Durante 2 años, que se les hicieron muy largos a las hijas, no tuvieron tele, hasta que después de todo tipo de súplicas y promesas, consiguieron que les compraran una. Estuvimos bastante tiempo sin tele. Y eso, cuando vas al colegio, es un problema, porque no puedes participar en las conversaciones.
Y entonces yo me acuerdo que ganó Massiel la Eurovisión y todo el mundo estaba revolucionado porque tú has visto, porque no sé qué, cómo era el vestido y cómo era Cliff Richard, y tú estabas fuera de todas las conversaciones, no sabías ni de qué demonios estaban hablando. Y entonces al final lo que hacíamos era bajarnos a la casa del vecino, porque claro, no querías estar un poquito en la pomada, ¿no? Era la época de Tony LeBlanc, y entonces los niños tenían la costumbre de hablar como... Tony LeBlanc tenía un personaje que ahora sería muy políticamente correcto, que era un poco tontito y hablaba gangoso, ¿no? Y entonces todos los niños en el colegio hablaban gangoso, y yo también, pero nunca había visto a Tony LeBlanc, no sabía muy bien cómo era la realidad. En el colegio les hacía mucha gracia la manera de hablar de Carmen, su acento y las palabras que usaba. Le cantaban el famoso «Al Uruguay, guay, yo no voy porque temo naufragar». Llamar la atención de esa manera no le gustaba a aquella niña tímida y retraída. Carmen era callada, poco sociable, casi no tenía amigas. Su madre le presentaba a niñas, pero no le interesaban. No quería salir de casa si no era con su hermana Mercedes. Sus hermanas cantaban canciones del momento y contaban chistes, y ella ni cantaba ni se reía mucho. Se iba a su cuarto a escribir un largo diario lacrimógeno que fue el comienzo de su vocación de escritora. En casa le llamaban bichejo. Sí, es que era muy fea, era muy fea. Lo cuento siempre, la gente dirá que me repito más que el gazpacho, pero es que es verdad. Yo era la fea de una familia de guapos. Entonces mi madre era divina, mi padre era caerse de espaldas, mis hermanas rubias de ojos verdes y con un pelo rubio maravilloso, y yo era el bichejo. Y entonces íbamos las tres por la calle y la gente se paraba y decía: no, qué ojos tan divinos tiene Mercedes y qué pelo maravilloso tiene Dolores. A continuación venía un pequeño silencio y decían: la mayor es muy alta. O sea, como lo único que se podía decir de mí en ese momento. Pero la timidez, te diré que es una enfermedad crónica, no se cura nunca. O sea, nunca dejas de ser tímido. Lo más que se aprende algunos trucos para que se note menos, ¿no? Uh-huh. Pero es como, yo lo comparo, a ver si uno de los oyentes que le pasa este problema también, es como ir por la vida con una bola de esas, ¿sabes? Los prisioneros que van con una bola, arrastrando una bola. Pues es así. Porque todo te cuesta el doble, todo te da vergüenza, todo es un trago. Carmen se enamoró de un chico que vivía a 2 portales de su casa, Gonzalo. En el barrio se comentaba que pertenecía a una familia de rojos. Ella espiaba horas y horas desde su ventana, escondida detrás de la cortina, esperando el momento en que Gonzalo bajara a la calle para precipitarse escaleras abajo los 4 pisos y hacerse la encontradiza con él. Creía ver en cada gesto del chico un mensaje secreto que declaraba su amor por ella. Así pasó meses, hasta que un día Gonzalo se detuvo en la calle y se dirigió a ella. Le dijo que la necesitaba y le pidió que le acompañara a su casa. Le hizo jurar que nunca se lo diría a nadie. Bajaron a su trastero y allí Carmen vio un aparato desconocido con una manivela y al lado un montón de papeles desordenados. Gonzalo le entregó una caja de cartón y le rogó que se la guardara en secreto durante unos días. Ella aceptó, emocionada. Se llevó la caja y la guardó en el fondo de su armario. Pero Gonzalo no volvió a por ella y nunca le volvió a ver. Bueno, yo seguía siendo esa niña horrenda que antes te conté, y entonces de repente Gonzalo, que era guapísimo, me hacía mucho caso y yo pensaba que le gustaba, obviamente. Y Gonzalo era hijo de republicanos, y entonces en el año 66 se celebra aquí en España un referéndum de adhesión al régimen, ¿no? Y entonces él repartía como unos papelitos que ponía referéndum no, referéndum no, referéndum no. Y bueno, me contaba que no sé cuánto, que Franco no, había que echarlo, no sé. Bueno, imagínate, yo tenía una niña, o sea, me contaba toda esta historia. El 14 de diciembre de 1966 se celebró un referéndum sobre la nueva Constitución española, un intento de lavado de imagen del régimen franquista. La nueva ley estipulaba una ligera moderación en los poderes dictatoriales absolutos de Franco y establecía que el cargo de presidente del gobierno se separaba de la jefatura del Estado. El jefe del Estado tenía que elegir al jefe del gobierno por un periodo de 5 años y la persona que fuese elegida
debía ser aceptada por las Cortes Generales. Pero aunque en el papel era así, Franco tuvo bajo su poder la jefatura del Estado y de Gobierno hasta 1973, cuando entregó la jefatura de Gobierno a Luis Carrero Blanco. Según los informes oficiales de la época, la Constitución fue aprobada por el 95,86% de los votantes. La ley entró en vigor el 1 de enero de 1967 y se mantuvo hasta la instauración de la Constitución Española de 1978, ratificada mediante un referéndum que restableció la democracia parlamentaria multipartidista. Un día me dice, me tienes que hacer un favor, guárdame todas estas papeletas. Y entonces me dio un montón de papeletas de estas de referéndum no, que por supuesto se las guardé. Pero ahí me di cuenta que precisamente no estaba enamorada de mí, sino que le interesaba porque yo era extranjera, porque mi padre era diplomático y podía guardar esta, ¿cómo se llama? Publicidad clandestina. La mejor persona para guardarla era yo, ¿no? Bueno, yo doy muchas gracias a la vida de haber tenido una infancia tan variada. De hecho, hasta que escribimos Hoy caviar, mañana sardinas, nunca nos dimos cuenta que habíamos tenido una infancia tan pintoresca. Sí. Y entonces, bueno, mira, al escribir el libro nos dimos cuenta que habíamos tenido una vida bastante pintoresca, lo cual me alegra, ¿eh? O sea, puedo decir como eso de confieso que he vivido. Sí, confieso que he vivido. Por el principio, Carmen Posadas. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Julia García, Alejandro Olivar y Alejandro Fernández Benítez. Interpretación, Ainhoa Bonilla, Javier Laorden, Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Sol Gromicho y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.